Hola y bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a trabajar en específico en nuestra función editar. Para ello nos vamos a ir a nuestro Model DAO y vamos a trabajar primero en nuestro método list. Este método va a recibir un ID que va a corresponder al usuario que se quiere editar. Entonces nosotros vamos a programar este método para que obtenga los datos asociados a este ID y facilitar de esta manera el proceso de edición. Bien, lo primero que haremos será preparar la consulta. Vamos a escribir string, query, y esto va a ser igual a nuestra consulta. Where ID-usuario, que es el nombre del campo, sea igual y le vamos a concatenar el parámetro. Le vamos a pasar el ID que recibe el método. Bien, luego de ello vamos a crear un try catch y dentro del try nosotros vamos a ejecutar la consulta. Para ello debemos hacer uso de nuestra conexión. Vamos a escribir connect, va a ser igual a conexión.getConnection. Luego vamos a hacer uso de nuestro prepared statement. Vamos a escribir ps y esto va a ser igual a connect.prepared statement y le pasamos nuestra consulta. Bien, luego de ello vamos a capturar los resultados haciendo uso de nuestro result set. Vamos a escribir rs y esto va a ser igual a ps.ejecutar consulta, execute query. Bien, una vez ejecutada la consulta vamos a recorrer nuestro result set. Vamos a escribir while, entre paréntesis vamos a escribir rs.next. Y dentro del while nosotros vamos a capturar los datos obtenidos. En primer lugar vamos a capturar el ID, vamos a escribir user, que es nuestro modelo, .set ID, para pasarle parámetros a nuestra variable ID del modelo. ¿Y qué parámetros le vamos a pasar? Lo que contenga nuestro result set. Así que vamos a escribir rs.getInt, porque es un tipo de dato entero. Y entre paréntesis vamos a colocar el nombre del campo de nuestra base de datos. Entonces en este caso voy a colocar ID usuario, ya que es el nombre del campo en nuestra tabla. Posteriormente voy a capturar los nombres, los vamos a enviar a nuestra variable nombres del modelo y el valor que tendrá esta variable será igual a rs.getString y este string lo vamos a obtener de la columna nombres de nuestra tabla y así sucesivamente con el resto de parámetros. Bien, ya terminé de definir los parámetros a capturar. Como pueden ver, estamos enviando a nuestras variables de modelo los valores que haya obtenido nuestra consulta a la base de datos. Recordemos que estas son las variables de nuestro modelo usuario. Entonces, al ejecutarse la consulta, nuestro modelo usuario va a almacenar los datos del usuario que se quiera editar. Bien, después de haber definido esto, vamos a trabajar en el cache. Vamos a crear una excepción y eso lo vamos a capturar en una variable, en este caso una variable e. Si ocurre un error lo vamos a mostrar en pantalla. Vamos a mostrar el mensaje error y le vamos a concatenar nuestra variable, en este caso la variable e. Lo último que debemos hacer es retornar algo, así que vamos a escribir return y lo que va a retornar el método será user, es decir, los valores que se hayan cargado en el modelo. Este método simplemente nos va a servir para mostrar en pantalla todos los datos del usuario que se quiera editar. Bien, ya que hemos terminado nuestro método, también podemos colocarle el finally para cerrar las conexiones. Así que podemos reutilizar este finally que ya habíamos creado y lo colocamos aquí para cerrar la conexión y nuestro prepared statement. Después de trabajar este método, vamos a trabajar en el método que nos va a permitir actualizar los cambios en la base de datos. Nos vamos a dirigir a nuestro método edit, este de aquí. Vamos a borrar la línea por defecto y lo primero que vamos a definir en el método es la consulta. Vamos a escribir string query y esta query va a ser igual a update, el nombre de la tabla que sería usuarios,
y vamos a escribir set. Es decir, vamos a setear valores. Vamos a enviar a nuestra columna nombres este parámetro, a la columna apellidos este otro parámetro. Como les mencionaba en otras ocasiones, también podremos pasarle directamente las variables, pero por cuestiones de seguridad nosotros lo haremos de esta manera. Voy a terminar de pasar los parámetros y continuamos. Bien, ya terminé de definir la query. Como pueden ver, estamos enviando a los campos de la base de datos ciertos parámetros que posteriormente vamos a definir qué parámetros son. En este caso estamos actualizando el campo nombres, apellidos, username, email, password, tipo de usuario, fotoperfil, etc. Bien, ahora vamos a crear un try cache y dentro del try vamos a instanciar nuestra conexión a la base de datos. Entonces vamos a escribir connect y esto será igual a conexión.getConnection. Ahora haremos uso del prepared statement, así que vamos a escribir ps y esto será igual a connect.prepared statement y le pasamos nuestra consulta. Bien, ahora vamos a definir qué valores tendrán estos parámetros. Para ello vamos a escribir ps, que es nuestro prepared statement.setString. Vamos a pasarle un string. ¿En qué posición la vamos a pasar? Sería en la posición 1. Para pasarle el valor a la columna nombres. ¿Y qué valor tendrá? Pues vamos a obtenerlo de nuestro modelo. Vamos a escribir user, que sería este modelo, punto get nombres. Vamos a continuar definiendo los parámetros. Vamos a escribir ps set string para la posición 2, que serían apellidos, y esto va a ser igual a user punto get apellidos. Y así sucesivamente con el resto de parámetros. Para no hacer más largo el video, los voy a terminar de definir y continuamos. Bien, ya terminé de definir los parámetros que vamos a enviar. Como pueden ver en la consulta definimos un where para actualizar estos datos en los registros específicos del usuario que hayamos seleccionado. Hay que tener en cuenta también el tipo de dato que estamos enviando. En este caso, por ejemplo, el último dato que estoy pasando es el ID usuario y este dato es de tipo entero, por ello ya no decimos setString sino setInt. Luego de haber definido todos los parámetros, simplemente vamos a ejecutar la actualización. Para ello vamos a escribir ps.executeUpdate. Listo, de esta forma nosotros estaríamos actualizando nuestra base de datos con los cambios que hayamos definido. Ahora vamos a trabajar en el cache, vamos a capturar posibles errores y lo mostramos en pantalla. Y mostramos como mensaje error concatenado de la variable. Vamos a agregar también un finally para cerrar las conexiones. Y por último, obviamente debemos retornar algo. En este caso vamos a retornar false, ya que es un método booleano. Entonces, si esto no se ejecuta, se retornará por defecto false. Guardamos. Bien, ahora vamos a trabajar en el formulario que nos va a permitir ingresar los datos para poder actualizar. Entonces vamos a crear un nuevo JSP, nos vamos a ir a nuestra carpeta View y dentro del folder usuario vamos a crear un nuevo JSP. Lo llamaré Edit User. Bien, este formulario será bastante similar a nuestro formulario añadir usuario, entonces podemos reutilizar el código. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a pegar aquí. Simplemente le realizaremos algunos cambios. Como por ejemplo, vamos a adicionar un nuevo campo donde vamos a mostrar el ID del usuario que se esté editando. Así que vamos a crear un nuevo div. Y dentro de él vamos a tener un label y también un input. Y este tendrá como nombre ID usuario. Por cuestiones de seguridad, este campo lo vamos a dejar oculto, entonces en el type lo vamos a dejar como hidden. Algo más que vamos a editar también será la acción que realizará este formulario. Ya no será guardar, sino que será actualizar. Entonces lo colocamos, actualizar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es programar para que los datos del usuario que se vayan a editar se muestren en el formulario.
como valores por defecto. Entonces vamos a instanciar nuestro modelo, aperturamos las etiquetas y aquí vamos a hacer referencia a nuestro usuario DAO. Vamos a escribir usuario DAO, lo vamos a instanciar como DAO1 por ejemplo, y esto va a ser igual a new usuario DAO. Recordemos que esto es simplemente el nombre que nosotros le damos a la instancia, así que puede ser cualquiera. Vamos a importar el modelo. Ahora vamos a declarar una variable de tipo int, la voy a llamar id y nos va a servir para almacenar el id del usuario que se esté editando. Como es un dato que vamos a obtener del controlador, entonces lo vamos a convertir a entero. Vamos a escribir integer.parseInt, vamos a convertir un string, entonces lo colocamos entre paréntesis y lo vamos a obtener de un request. GetAttribute, este valor se llama id. Ese id nosotros lo vamos a pasar con el controlador, por lo tanto nos hace falta programar esa parte. Continuamos. Luego vamos a hacer uso del modelo usuario, así que vamos a escribir usuario y lo vamos a instanciar como us. Vamos a asociar el modelo usuario a nuestro modelo DAO, que lo tenemos instanciado como DAO1. Entonces escribimos DAO1.list, que es el método listar. Recordemos que este método recibe un parámetro entero, en este caso es el id. ¿Qué id? El id del usuario que estamos editando. Vamos a importar el modelo y listo. Ahora lo que vamos a hacer es, para que en el formulario por defecto se carguen los datos del usuario que se está editando, vamos a colocar en el atributo value los valores que nos esté retornando este método. Entonces vamos a aperturar las etiquetas y el valor que mostraremos aquí será us, que es usuario, .getID usuario. De la misma manera lo haremos con el resto de los campos para mostrar la información del usuario que se esté editando en ese momento. En este caso este es el campo nombres, entonces lo que vamos a mostrar será .get nombres y así sucesivamente con el resto de los campos. Bien, ya terminé de definir los valores que se van a cargar en el formulario, como pueden observar. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro home, donde estamos listando nuestros usuarios, y aquí en la función editar vamos a colocar un href. Este href va a tener como valor el nombre de nuestro controlador. En este caso nuestro controlador se llama userControl, así que vamos a colocar userControl y le vamos a pasar en la variable acción el valor edit, y además vamos a pasarle una variable id que tendrá como valor el id del usuario que hayamos seleccionado, y esto será igual a userModel, que es este modelo, .getID usuario. De esta forma vamos a pasarle el id del usuario que querramos editar. Bien, vamos a dirigirnos a nuestro controlador y vamos a validar qué va a ocurrir cuando nosotros demos clic en el botón editar. Vamos a agregar un nuevo caso, en esta ocasión será edit. ¿Qué va a suceder cuando solicitemos esta acción? Bien, lo que va a ocurrir cuando nosotros demos clic en editar es que se mostrará este formulario con los datos precargados del usuario que nosotros querramos editar. Entonces vamos a enviarle el ID del usuario. Recordemos que lo necesitamos para mostrar los datos. Vamos a enviarlos escribiendo request.setAttribute y este atributo tendrá como nombre ID, request.getParameter ID, que es el parámetro que nosotros estamos enviando desde el home. Como pueden ver, es ID. Luego de haber asignado ese parámetro, lo que vamos a hacer es mostrar nuestro JSP, que sería editUser.jsp. Bien, luego de definir
qué vista vamos a mostrar, vamos a poner vista.forward request response. Cerramos con un break y veamos qué tenemos hasta el momento. Bien, de momento lo que hemos programado es que al darle clic al botón editar, se nos muestre un formulario con los datos del usuario que hemos seleccionado. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que queremos editar este usuario. Al darle clic nos debería mostrar información de este usuario. Y como pueden ver, nos está mostrando el formulario que hemos trabajado anteriormente, con los datos predefinidos del usuario, listos para ser editados. Acá nos hace falta cambiarle, ya no sería agregar usuario, sino actualizar. Listo. Ahora lo que nos resta es programar la actualización. Es decir, una vez que hayamos hecho los cambios que querramos, actualizar estos datos en la base de datos. Para ello nos vamos a dirigir a nuestro controlador y vamos a crear un nuevo case que se llamará actualizar. Esta función se va a ejecutar en el momento que nosotros demos clic en el botón actualizar. ¿Y qué va a suceder? Lo que haremos será capturar los datos que querramos actualizar. Por ejemplo, el ID, que al ser de tipo entero debemos convertirlo. Vamos a escribir integer.parseInt y lo vamos a obtener de request.getParameter y el nombre del campo. En este caso el campo se llama ID usuario. Nos estamos refiriendo a los campos de nuestro formulario. Entonces debemos capturar todos estos datos. Para no ser extenso el video, capturaré el resto y luego continuamos. Bien, ya terminé de capturar todos los datos del formulario. Se definieron las variables y de dónde los vamos a capturar. Después que hemos capturado los datos del formulario en variables, hay que pasarle estos datos al modelo. Entonces vamos a decir user, que es nuestro modelo, .set ID usuario, y le pasamos la variable que tiene almacenada el ID. Luego seguimos con los nombres. Vamos a escribir user.setNombres y este tendrá como valor lo que tenga la variable nombres, y de igual forma con el resto de variables. Bien, luego de haberle pasado nuestras variables al modelo, lo que debemos hacer es llamar a nuestro método editar. Vamos a escribir DAO para referirnos a nuestro modelo DAO, .edit, que es el método, y le vamos a pasar como parámetro user. Significa que el método va a trabajar con lo que esté cargado en nuestro modelo usuario, lo cual lo hemos definido por medio de estas líneas. Luego de que se ejecute el método, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redireccionar a nuestro usuario. Y en este caso la vista que le vamos a mostrar será el home, donde estamos listando nuestros usuarios. Entonces colocamos home.jsp. Como es de costumbre, aplicamos el forward y cerramos con un break. Guardamos y veamos qué sucede. Bien, supongamos que queremos cambiarle los apellidos a este usuario, por ejemplo, a Luis Esmeralda. Ya no se va a llamar Sosa Martínez, sino que se llamará Reyes Flores, por ejemplo. Le damos en editar. Como pueden ver, me carga la información del usuario. Acá en la contraseña se la dejaremos tal cual está. Será un usuario de tipo 2, por ejemplo. Y vamos a modificarle los apellidos. Reyes Flores. Entonces yo al darle actualizar, debería actualizarme los apellidos y mostrarme el home de la aplicación, donde estamos listando los usuarios. Veamos si actualizó. Como pueden ver, ya me actualizó los apellidos para el usuario. Ahora me aparece con apellidos Reyes Flores. Significa que el procedimiento fue realizado correctamente. De esta forma ya tendríamos programada nuestra función editar. Sin más por el momento, esto sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense.